Sony, de Israel Cartaya. Capítulo 16. La lluvia caía con rabia feroz sobre la ranchera. A través de sus lunas empañadas, lo único que podía verse era agua y más agua, contra las que los limpiaparabrisas a duras penas eran capaces de lidiar. Ángel echó el freno de mano y se giró para mirar a Rosa, que en todo el trayecto no había apartado la vista del cristal de su ventanilla. «Llegamos», anunció el agente. «Seguro que aquí encuentras algún autobús que pase por Placetas. ¿Quieres que te acompañe a preguntar?» Ella negó con la cabeza, y sin dirigirle una mirada siquiera, tomó su bolso y salió del auto. Ángel la observó correr bajo el aguacero hacia el resguardo de la marquesina de la estación de autobuses. Sentía una extraña opresión en la boca de su estómago, y una pregunta pugnaba por abrirse paso a través de sus labios apretados. «¿Volveré a verte otra vez?», murmulló al fin cediendo al impulso, pero ella ya había desaparecido de la vista. El agente cerró los ojos un instante. Después arrancó la ranchera y tomó el camino de regreso al internado. Sony salió del aula de educación física parpadeando aturdido. ¿Qué hora sería? Al marcharse su madre con el agente, se había quedado acostado en la litera, reacio a renunciar a aquel sueño cálido y reparador. No había dormido así desde que se lo llevaran de Placetas. Ahora lo que tenía era un hambre feroz. Eso era lo que lo había despertado. Arrastró los pies por el albergue, cabizbajo, haciendo lo posible por no llamar la atención de los otros chicos, y cuando por fin llegó hasta la puerta, se deslizó aliviado a través de ella. Fuera, por lo menos, tenía espacio para correr si a alguien se le ocurría meterse con él. Cuando dobló la esquina del albergue, se topó de frente con uno de los agentes que paseaba mirando hacia otro lado distraído. El hombre reparó en él y se detuvo. Sony quedó paralizado detrás de él, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro de rasgos filosos e imbuidos de malicia. La sangre parecía habérsele helado en las venas. No se trataba de Ángel, el agente bueno que lo había reunido con su madre y siempre lo trataba con afecto, sino del otro, Ernesto, el del traje militar, el mismo que una vez en Placetas estuvo a punto de dispararle en la cabeza. En ese momento llegó hasta ellos el sonido de un motor, y por la entrada del internado apareció la ranchera de su compañero, el agente Ángel. Ernesto le echó una última mirada a Sony, soltó un bufido y giró sobre sus talones para marchar en dirección al vehículo. El muchacho lo vio alejarse, embargado por una indescriptible sensación de alivio. Si en ese momento alguien se le hubiera acercado ofreciéndose a concederle un deseo, el que fuese, Sony habría elegido sin duda no tener que cruzarse otra vez con ese hombre jamás. Ángel cerró la ranchera dando un portazo y levantó la mirada. Por ahí llegaba Ernesto. Había dejado de llover, y dispersos por el parque se veía a los alumnos matando el tiempo de la mejor manera posible hasta la hora de la cena. Los chicos en un lado y las chicas en el otro. «Llevo horas intentando dar contigo», exclamó Ernesto parándose frente a él. «¿Dónde estuviste?» Ángel se lo quedó mirando fijamente hasta que consiguió por fin hacerle apartar la mirada. «¿Alguna novedad?», espetó al tiempo que echaba a andar hacia los dormitorios de los profesores. Ernesto se puso a caminar a su lado. «Poca cosa. El incendio fue provocado. Usaron algún tipo de combustible para avivar las llamas. Probablemente gasoil». Ángel asintió. «¿Viste algo más allí? ¿Alguna pista sobre quién lo hizo?» «Nada», respondió Ernesto. «Si usaron gasoil, las latas las escondieron bien. No había rastro de ellas por ninguna parte». «¿Y el director? ¿Te ha dado ya su lista?» Ernesto negó con la cabeza y se echó a reír. «¿Y ahora qué te hace tanta gracia?», inquirió Ángel sorprendido. «Tenías razón», dijo Ernesto. «El director no tenía ni idea de la llamada de Piro avisándonos del incendio. Parece que el bueno de Pablo no tiene tan controlada a su gente como quiere hacernos creer». Ángel apenas emitió un quedo gruñido por respuesta. Abrió la puerta del dormitorio y entró. «Pues ya lo ves, así están las cosas».
—exclamó Ernesto sentándose en la cama mientras Ángel empezaba a desabrocharse la camisa. En serio, no me extraña que los muchachos vayan por el internado quemándolo todo. Como no paremos esto nosotros, no lo va a hacer nadie aquí. Hay que atrapar al que haya sido y darle un buen escarmiento. A ver si así conseguimos que se les quiten a todos las ganas de andar haciendo tonterías. Ángel arrojó a un rincón la camisa y abrió el armario para tomar una limpia. Más vale que controles, Ernesto, dijo mientras se la ponía. No olvides que solo se trata de muchachos. Sonny escuchó cerrarse una puerta y levantó la mirada. Al otro lado del patio, la cocinera acababa de salir por la parte de atrás de la cocina y se dirigía ahora hacia la campana. Desde su improvisado escondrijo, entre el respaldo de un banco y unos arbustos, donde el olor de la comida lo había traído casi instintivamente, el chico la observó avanzar con dificultad sobre sus viejas alpargatas, bamboleándose con el peso de aquella enorme barriga embutida en un delantal cuajado de lamparones. La mujer llegó por fin hasta la campana, tomó el tronco de madera que colgaba frente a ella y lo estrelló contra la superficie de metal. 1, 2, 3 veces. Al momento, todo el internado se convirtió en un hervidero de alumnos deseosos de ser los primeros en llegar al comedor. Sonny, por su parte, aguardó a que la masa de chicos desapareciese engullida por la puerta del edificio para ponerse de pie y abandonar su escondite. Tenía hambre, pero si para cuando regresasen los otros de la cena él ya estaba acostado en la litera, con un poco de suerte, nadie repararía en su presencia y podría acabar el día sin que nadie lo molestara. De camino al albergue, al pasar junto a la cocina, reparó en el suelo en un saco de yute vacío del que asomaba un mendrugo de pan. Sonny se agachó a toda prisa, lo tomó y se lo escondió bajo la camisa. Estaba duro, y aun así sus tripas rugieron rabiosas ante la perspectiva de dar buena cuenta de él. No asistir a las comidas del internado le evitaba toda clase de malos encuentros, pero tenía un claro inconveniente. Desde su llegada apenas había podido probar bocado. —¡Estás aquí! —exclamó de pronto una voz a su espalda. —¡Por fin te encuentro! Sonny se volvió con sobresalto. Era Aileen. El chico apretó el paso en un intento de alejarse de ella. —¡Espera! ¿Por qué te vas? —protestó la muchacha yendo tras él. —No puedo estar con las chicas —respondió Sonny sin dejar de caminar, mirando temeroso a un lado y a otro. —Lo dijo el director, que si me veía contigo otra vez me partiría las manos. Aileen soltó una risita y persistió en su empeño de seguirlo, obligando a Sonny a andar más deprisa todavía. —Maldita sea, ¿acaso no era capaz de entenderlo? Que se las partiesen a ella si tanta gracia le hacía. —¿Y a dónde vas? —preguntó la muchacha, corriendo para no quedarse atrás. —A acostarme en mi litera. Ya es casi de noche —respondió Sonny tajante—. Quiero estar solo. —Todos están en el comedor —dijo Aileen—. Podemos ir a ver la televisión si quieres. —He dicho que no —gritó Sonny. Ella soltó una carcajada. —¿De qué te ríes? —dijo Sonny deteniéndose. —De ti, tonto. ¿De qué va a ser? —¿Por qué? —Por la cara que pones cuando te enfadas. Pareces un cachorrito ladrando. Así no vas a convencer a nadie. Y se echó a reír otra vez, sin más motivo que sus propias ocurrencias. Sonny la miró de hito. Quería seguir enfadado, pero, al final, no pudo aguantarse más y cayó preso de la risa él también. Estaba a punto de entrar en el comedor cuando los vio a Aileen y a Sonny otra vez juntos. Estaban hablando y, de repente, se habían echado los dos a reír. Después, ella cogió a Sonny de la mano y lo condujo hasta la puerta del albergue de chicas. Él se resistió en el último instante, pero Aileen, igual que una araña reacia a renunciar a su presa cuando ya la tiene cerca de su guarida, tiró de él con todas sus fuerzas y lo arrastró hasta el interior. Vladislav apartó la mirada sacudiendo la cabeza y retomó su camino hacia el comedor. De todos modos, ¿qué demonios le importaba a él lo que hiciesen esos dos? Como si se tiraban por un puente. Un par de pasos más adelante, sin embargo, se detuvo. Maldita sea, si tampoco le importaba, ¿por qué tenía entonces esa desagradable sensación hormigueándole en el pecho, como si un millar de pequeñas libélulas se hubiesen puesto a revolotear dentro de sus costillas? Ya había anochecido, y el albergue de chicas se hallaba prácticamente sumido en la oscuridad. Sonny seguía a Aileen tanteando la pared con las manos.
De pronto se sintió solo en medio de toda aquella negrura, y no tuvo más remedio que detenerse, temeroso de tropezar con algo más y armar algún estropicio. —¡Aileen! —llamó sintiéndose invadir por el pánico. —¡Shh! ¡No hables tan alto! Oyó que lo regañaba la muchacha, no muy lejos de donde se encontraba. Sonny cogió aire e intentó serenarse. —¿Vamos a ver otra vez Romeo y Julieta? —preguntó. Justo en ese momento se escuchó un chasquido y el televisor se encendió alumbrando el albergue con un resplandor pálido y tembloroso. Sonny suspiró aliviado y fue a sentarse en la litera de Aileen, frente a la pantalla. Esta mostraba a un tipo vestido de militar y con una barba negra y frondosa pronunciando un discurso. Hablaba con el ceño fruncido, como si cada palabra le costase una tremenda concentración. Su voz, por otra parte, era vibrante y cargada de determinación, el tipo de determinación capaz de convencer al instante a cualquiera de lo que le decía representaba una realidad del todo incuestionable. Aileen se sentó junto a Sonny. Este le dedicó una sonrisa y se sacó el pedazo de pan de debajo de la camisa, ofreciéndoselo. La muchacha negó con la cabeza, y Sonny lo dejó sobre el colchón. No le parecía apropiado comer si Aileen no lo hacía también. Después de todo, ella había renunciado a la cena para estar con él. Volvió a centrar su atención en la pantalla, y fue en ese momento cuando cayó en la cuenta de que ya había oído otra vez aquella voz antes. Pase lo que pase, caiga quien caiga, muera quien muera, la revolución seguirá adelante. Estalló entonces un estruendo de aplausos, y la pantalla mostró a una multitud exacerbada. Algunas de aquellas personas lloraban, otras gritaban intentando hacerse oír por encima del bullicio, y el resto aplaudía con gesto extasiado, como si el mero hecho de encontrarse ahí y dejar que el sonido de aquellas palabras entrasen por sus oídos les estuviese proporcionando un placer inconcebible. Por fin Sonny se volvió hacia Aileen y preguntó: ¿Es Fidel? La muchacha sonrió de nuevo. Claro, ¿tampoco sabes eso? Pero si estamos obligados a verlo y oírlo, siempre que da un discurso lo echan en todas las emisoras. Sonny negó con la cabeza. Lo había escuchado muchas veces por mi radio, pero nunca llegué a ver su cara, explicó. Aileen se puso de pie, fue hasta el televisor y le bajó el sonido del todo. Sonny la miró frunciendo el entrecejo con extrañeza, pero ella no dijo nada. Se limitó a sentarse otra vez junto a Sonny, y así se quedaron un rato, los dos callados, sin saber siquiera hacia dónde debían mirar. De repente Sonny sintió la mano de Aileen posándose sobre la suya. Dudó un instante y finalmente la giró para entrelazar sus dedos con los de la muchacha. Le sorprendió lo agradable que resultaba la sensación. Cada movimiento de sus manos, cada vez que su piel rozaba con la de ella, le provocaba un cosquilleo cálido, casi eléctrico, que se extendía más allá de su muñeca, subiéndole por el brazo. Aileen volvió la cabeza hacia Sonny y éste contuvo la respiración, al tiempo que empezó a girarse lentamente para mirarla. Los ojos de ella se clavaron en los suyos y su rostro empezó a acercarse muy despacio al del muchacho. Y cuando ambos estuvieron tan juntos que sus narices se encontraban a punto de rozarse, ella se ladeó levemente, cerró los ojos y sus labios se separaron un poco, invitando a Sonny a tomarlos, a sumergirse en ellos y perderse en la calidez embriagadora de su aliento. ¡Al diablo! Vladislav dio media vuelta y enfiló sus pasos en dirección al albergue de chicas. Rodeó el edificio y se detuvo bajo la primera de las ventanas laterales. Estaba abierta y a través de ella podía percibirse el resplandor blanquecino y tirilante de un televisor encendido. El chico sacudió la cabeza de nuevo, dio unos cuantos pasos atrás, tomó impulso y saltó hacia la ventana apoyando un pie contra la pared. Sus dedos se agarraron al alféizar e hizo uso de toda la fuerza de sus brazos para alzar su cuerpo a pulso y asomarse al interior. Pero enseguida deseó no haberlo hecho. Sonny y Aileen estaban allí, sentados en una litera, besándose bajo la luz parpadeante del televisor. Al principio parecían hacerlo con timidez, como si ninguno de ellos hubiese experimentado aquello nunca antes. Un instante después, Aileen separó su rostro para mirar a Sonny, dejó escapar un sonoro suspiro y se abalanzó sobre él
haciéndolo caer tendido de espaldas sobre la cama. Ahora la muchacha lo besaba como si le fuese la vida en ello, como si el mundo fuera a acabarse esa misma noche y aquella fuese su última oportunidad de hacer algo que había estado anhelando durante demasiado tiempo. Sonny, por su parte, se dejaba llevar, con los ojos cerrados y las mejillas prendidas de rubor. Parecía como si hubiesen intercambiado los papeles. Aileen era el muchacho apasionado y Sonny la chica incapaz de reaccionar a causa del azoramiento. Vladislav se sentía incapaz de apartar la mirada de aquella escena. ¿Cómo podía ser posible? A pesar de ser mayor que Sonny, a él nunca le habían besado así, en los labios. Tú! ¿Qué narices haces ahí subido? Gritó de pronto una voz de espaldas a Vladislav. Apenas le dio tiempo de volverse a mirar cuando una mano se cerró alrededor de su tobillo y tiró bruscamente de él hacia abajo. Vladislav intentó agarrarse al marco de madera, pero terminó cayendo de bruces al suelo. El golpe le cortó la respiración y seguidamente sintió que lo agarraban de la camisa obligándolo a ponerse de pie. Se trataba de uno de los agentes que había llegado aquella mañana, el militar con mirada de asesino. «¿Qué hacías ahí arriba? A ver», le gritó. «Te gusta espiar a las chicas, ¿verdad que sí?» Vladislav negó con la cabeza clavando la vista, no en aquel semblante de matón de poca monta, sino en la culata de pistola que asomaba por debajo de la chaqueta de su uniforme. El agente se echó a reír, divertido por su reacción, circunstancia que Vladislav aprovechó para pegar un fuerte tirón y zafarse de entre sus garras, y sin pensarlo dos veces echó a correr hacia la protección que le brindaba la oscuridad del jardín. «¡Mocoso!», oyó rugir al hombre a su espalda. «¡Regresa aquí!». Pero ni se volvió ni se detuvo, al menos en ese momento. Sí lo hizo algo después, cuando escuchó en la distancia el sonido de un portazo seguido de nuevos gritos de la gente. «¿Y tú de dónde sales? ¡Quieto! ¿A dónde vas?». Vladislav vio la sombra de Sonny alejándose a la carrera en dirección al patio. El agente, pasado unos pocos segundos de incertidumbre, se arrojó tras él. Vladislav los observó alejarse hasta que ambos desaparecieron en la oscuridad. Maldita sea, le estaba bien empleado a ese estúpido de Sonny. Ojalá el agente lo atrapase y le diera su merecido de una vez por todas. Justo en ese momento, las puertas del comedor se abrieron y por ellas empezaron a salir los internos, arrastrando consigo su bullicio habitual. Desde la oscuridad del jardín, Vladislav se quedó contemplando cómo en el patio iba formándose cada vez un grupo más numeroso de alumnos que al instante empezó a bifurcarse en dos grandes columnas, una en dirección al albergue de chicos y la otra hacia el de chicas. Fue entonces cuando reparó en Aileen, saliendo por la puerta de su albergue. Caminaba en sentido contrario al del resto de sus compañeras, mirando a un lado y a otro con gesto preocupado. Al parecer, estaba buscando a Sonny. Vladislav le pegó un puntapié al suelo, levantando una nube de polvo, y a continuación echó a correr hacia la arboleda, fuera del recinto del internado. Los troncos de los árboles pasaban veloces a escasos centímetros de su cuerpo. De pronto, su pie quedó trabado con una raíz y cayó al suelo. ¡Mierda y mil veces mierda! El muchacho levantó su rostro desfigurado por la rabia, sucio de tierra y hojas secas entremezcladas con sus lágrimas. Una vez llegó a la caseta, tiró la puerta abajo con el pie. Allí estaba, apenas iluminado por una única bombilla que colgaba del techo. El generador eléctrico, ardoroso, humeante, traqueteaba con fuerza entre aquellas 4 paredes de madera, conectado a una veintena de cables que colgaban a su alrededor igual que cuerdas para tender la ropa. En ese momento amenazaba con detenerse, pero eso no era nada nuevo. En realidad era muy viejo. Había quien aseguraba que, antes de ser instalado allí, había pertenecido a un barco que quedó encallado para siempre en una playa del Kaivariem. Vladislav tomó una enorme llave inglesa que descansaba apoyada contra la pared. La alzó sobre su cabeza y golpeó el generador con todas sus fuerzas, 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de él y lo cegaba cada vez más. La llave quedó enredada con varios de los cables que le colgaban y Vladislav tiró de ella con violencia hasta arrancarlos. El estampido fue tal que el muchacho retrocedió sobresaltado.
Los cables empezaron a contorsionarse igual que serpientes encrespadas, escupiendo una miríada de chispas por sus extremos. El generador soltó algo parecido a un rugido, y de él brotó una baharada de humo negro. La luz de la bombilla se puso a parpadear, y finalmente terminó apagándose. Vladislav salió corriendo de la caseta con el corazón en un puño. Fuera, el resto del internado también se había quedado completamente a oscuras. Desde el albergue de chicos llegó un clamor de gritos, silbidos y risas celebrando el apagón. Bajo el tenue resplandor de la luna llena, Vladislav vio a varios de los profesores reuniéndose en el patio junto a la campana, armados con linternas. A ellos se unió enseguida el director, profiriendo maldiciones a voz en grito. Vladislav dejó caer la llave inglesa y se pasó la manga de la camisa por los ojos para limpiárselos de lágrimas y hollín. Les estaba bien merecido. Si por él fuera, haría tirar abajo todo aquel maldito lugar, ladrillo por ladrillo.